Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ignacio Mansur, soy subsecretario de Capacitación de la Municipalidad de Neuquén. En primer lugar, quiero agradecerte a vos, Luis, por esta oportunidad para que se puedan capacitar los vecinos de la ciudad de Neuquén. Es sumamente importante acercarles a ustedes diferentes capacitaciones, más en el momento que hoy estamos viviendo. Creo que es una forma de que ustedes mismos en sus propios emprendimientos puedan ver diferentes herramientas que les permitan administrar sus negocios de una manera distinta. A través de esto que estamos viviendo hoy en día es muy importante reinventarnos y poder llegar de otra manera. Así que gracias, Luis, por la capacitación del otro día, por esta y por la próxima que se viene en unos días. Le agradecemos a todos ustedes por acompañarlos. Les hago llegar el saludo de nuestro intendente, Mariano Gaido, quien nos exige generar políticas públicas que permitan llegar a los vecinos de la ciudad de Neuquén. Así que bueno, simplemente era saludarlos, dar la bienvenida, agradecerle a Luis, y los dejo en manos de un gran profesional. Espero que la capacitación cumpla todas sus expectativas y que se lleven algo que les permita poder mejorar la administración en sus negocios. Así que les mando un abrazo muy grande a todos. Y bueno, Luis, te dejo y nuevamente te agradezco por tu predisposición. Gracias, Nacho. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias a vos y a vos en nombre tuyo, a la municipalidad en general, a María Pascualini y a Mariano también por la participación. Creo que es momento de estar muy cerca de todos, de compartir información, y tiene que ver con esta charla que vamos a dar hoy. Esta charla, para ponerla en contexto, es parte de un ciclo que queríamos llamar Pymes y COVID, es decir, empezar a encontrar espacios de trabajo ahí. El lunes pasado hablamos de 5 tips para gestionar la pyme, ahora los vamos a repasar. Y hoy la idea es hacer foco en uno de ellos, que es la gestión de la caja, porque es donde más pega, ¿no? Es donde primero, quizás no donde más pega, porque yo pienso que pega en todos lados, sino que por ahí donde más se nota, donde más se ve. Entonces la idea de hoy es poder compartir una herramienta, les voy a mostrar una herramienta concreta que después, si necesitan, se las enviamos sin ningún problema. Esto es de vuelta, hablábamos recién, es un momento de poner el hombro y de acompañarnos. Entonces, como les decía, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es un flujo de fondos, como para ponernos todos al mismo nivel, o estar todos de alguna manera en la misma página. Vamos a ver luego de qué manera impactó el COVID dentro de esto. Para esto tomamos una charla que tenemos habitualmente de flujo de fondos. Nosotros en la consultora trabajamos mucho con pymes, ayudamos a las pymes a trabajar mejor, y tenemos muchos materiales de capacitación. Lo que hicimos fue adaptar uno de ellos con todo esto de la pandemia, de los impactos que están teniendo la cuarentena. En la jornada del lunes charlábamos del efecto dominó, ¿no? De cómo los hechos se fueron desencadenando de manera tal que generaron este impacto en los negocios, ¿no? Entonces, el primer hecho que teníamos es una pandemia mundial, no es algo que manejemos local. El segundo hecho es una cuarentena. El tercer hecho es una caída del nivel de actividad. El cuarto hecho concreto y medible y validable, o se puede validar, es una demora en los flujos de pagos, y ahí es donde nos vamos a meter hoy a charlar con esto. Luego vamos a ver una herramienta práctica. Nosotros lo llamamos cash flow operativo, vamos a separarlo de una manera de un cash flow que se llama planificado, que creemos que hoy no está dando respuestas, hoy estamos poniendo mucho foco en la operación. Y por último vamos a presentarnos una hoja de ruta bien sencilla, enfocada para pymes, emprendedores y comercios, en la cual ustedes puedan, terminada la charla, empezar a saber dónde poner el foco, dónde mirar y cómo gestionar mejor sus fondos, ¿sí? Y después de alguna manera vamos a hacer el cierre. Justina va a estar coordinando, moderando este taller, con lo cual, Justina, sentite libre de, cuando veas una pregunta en el chat, si los invito a hacer preguntas por el chat y a escribirlas, de pararme y de revisar las preguntas en el momento. Creo que es mucho más ágil que quizás meterlas al final, con lo cual al final también va a haber un espacio de preguntas, pero siéntanse libres en la medida que tengan una consulta de hacerla por el chat para poder ir respondiéndola. Una presentación mía muy rápida para que sepan quién es el que está hablando. Soy Luis Franchino, soy contador público y realicé un máster en administración de empresas. Soy socio y director comercial de MSL Consultores, una consultora que trabaja permanentemente con pequeñas y medianas empresas. Y soy experto, mentor en pymes y expositor en temas de gestión de pymes. Básicamente he enfocado mi carrera a trabajar con pequeñas empresas,
trabajo muy cerca de los dueños de las empresas, dentro de la consultora que tenemos, y trabajamos mucho en mejorar procesos, en ordenar empresas, ayudarlas a gestionarse mejor y a trabajar de esa manera. Así que ese es mi trabajo hoy diariamente. Hablo mucho con las pymes, trabajo mucho con las pymes, con lo cual esto me lleva a estar muy conectado. En lo personal vivo en Buenos Aires y trabajo mucho con Neuquén, tengo mucho vínculo con la provincia. Entonces, de alguna manera, la idea es comenzar hablando de lo que es un cash flow, de los impactos del COVID. Estos son los 5 tips que hablábamos el lunes, para comenzar. El primero que tenemos por la izquierda, quizás el de mayor impacto, y no es casual que primero pongamos el mindset y último pongamos el gobierno. Creo que el primer desafío que tienen las pymes hoy es cambiar la manera de observar y asumir y liderar el cambio de reglas de juego. Creo que esta pandemia que ha venido y la cuarentena y el impacto que ha tenido se nos vino sorpresivamente, tenemos que aceptarla y comenzar a gestionarla. No sirve de nada enojarnos con la pandemia o quedarnos trabados ahí, porque lo único que vamos a lograr es quizás es la inacción, ¿verdad? Entonces la primera invitación es asumir el cambio, entenderlo, y entender que muy probablemente tengamos que cambiar cosas. En la charla del lunes dimos más foco, hoy cuento solamente eso. La segunda parte tiene que ver con la gestión, con hacer jugar la información y tomar acción. Este es el foco de la charla de hoy. El tercero tiene que ver con la última charla que vamos a dar, que entiendo que la vamos a hacer el 15 de junio, que tiene que ver con conversaciones y compromisos con el ecosistema, cómo conversamos con nuestro ecosistema. Hoy vamos a ver que la herramienta que vamos a presentar es de alguna manera donde vamos a ir registrando cada conversación que tengamos con nuestros clientes, cada conversación que tengamos con nuestros empleados, cada conversación que tengamos con los proveedores. Luego, priorizar los pagos de acuerdo al impacto en el negocio, esto tiene que ver un poco con la herramienta de hoy también. Y por último, estar atento a las opciones o a las oportunidades que van a presentar los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal, para tomar esas ayudas que pueden ser muy útiles para el primer momento del impacto de la pandemia, sobre todo en estos momentos de cuarentena. Y por último, un consejo, un tip que tenemos que tener en cuenta es el tema de los análisis de escenarios salariales. Lo pusimos por fuera porque entendemos que es algo que deberíamos todo el tiempo tener en la cabeza. Esta presentación viene de más atrás, ya por abril, creo que hoy en junio ya es un tema que está resuelto, o al menos está arriba de la mesa, y tiene que ver con esto de entender bien cuáles son los escenarios salariales. Básicamente parte de la premisa que actividades que no han producido están sin actividad. Es muy difícil mantener esto, con lo cual son las conversaciones que tenemos que ir pensando de qué manera tenerlas. Las estructuras solas sin actividad es muy difícil que se puedan pagar. Entonces, de esta manera, creemos que son los 5 o 6 tips sobre los cuales trabajar. Y como les decía, vamos a hacer foco en el segundo, ¿no? En gestión, información más acción. Avanzando en la presentación, les quiero mostrar esto que ven acá. Esto para nosotros es una empresa. Esto forma parte de una metodología de trabajo que hemos desarrollado, en la cual, como pueden ver, están los 4 procesos administrativos centrales de una empresa, que son ventas, compras, cobranzas y pagos, y un quinto que es importante, que es el servicio o la producción, es decir, si doy un servicio o produzco algo. De alguna manera, si ustedes piensan, todas las actividades de una empresa se podrían volcar en estas 5 actividades. De alguna manera, las empresas venden, las empresas compran, las empresas cobran y las empresas pagan. Las empresas producen o brindan un servicio. Y ahí están, de alguna manera, los 5 procesos. Esta es una buena radiografía de los procesos administrativos, y eso es lo cual construimos muchos de los servicios que brindamos. Entonces, ¿dónde ponemos el foco? El foco lo ponemos en la forma en que conversan, es decir, de alguna manera vendo todo lo que produzco, compro todo lo que necesito, cobro todo lo que vendo, pago lo que compro, cómo hablan cobranzas y pagos. De alguna manera voy teniendo foco en mirar de qué manera los procesos administrativos se relacionan, con tres miradas. Una mirada de eficiencia, en buscar hacer las cosas de la mejor manera posible. Una segunda mirada tiene que ver con el control, ¿sí? Con controlar de que no haya fraude.
Y una tercera mirada, quizás la más importante de las tres, es la mirada de integralidad, de comenzar a ver la empresa como un todo, de manera integral. ¿Sí? Y no es que solamente hago pagos, sino que miro la empresa de una manera total. No es que yo solamente hago cobranzas, sino que empiezo a mirar la empresa de una manera total. Cuando yo reviso todos estos procesos con estas tres miradas, la mirada de eficiencia, de control y de integralidad, voy a encontrar por el lado de lo que llamaríamos el hemisferio izquierdo, voy a ver cómo las ventas, los servicios, la producción y las compras interactúan y empiezo a ver de qué manera estoy económicamente, es decir, si la empresa es rentable, si la empresa con sus ventas puede pagar sus compras. Entonces, esta es la mirada que nosotros tenemos, una mirada del mundo económico, en la cual miramos si la empresa agrega valor en términos económicos. Pero hay una segunda mirada, que es la que miran todos, que tiene que ver con el mundo financiero, con el mundo de la derecha, el hemisferio derecho, tiene que ver cómo interactúan los cobros y los pagos de la empresa. Puede ocurrir, tengo un material armado sobre esto, sobre que la empresa sea rentable pero no tenga plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cobra bien, porque se estoquea, porque tiene retención de impuestos, por distintos motivos. Entonces, de alguna manera hay dos mundos distintos. Y también puede ocurrir que la empresa tenga fondos, pero no sea rentable. Por ejemplo, si está liquidando un stock o está demorando pagos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estos son los dos mundos con los cuales nos gusta trabajar para mirar el mundo económico, de las ventas, las compras y la producción, y el mundo financiero, que tiene que ver más con el cash, con la cobranza y con los pagos. Una vez que tenemos hecho todo esto, encontramos lo que todo el mundo de las pymes quieren tener, que es los ratios, indicadores de gestión, o lo que uno llama el tablero. Entonces, muchos te dicen, yo quiero tener el tablero de información, pero cuando revisas los procesos están todos chuecos, o quizás les falta información. Entonces, de alguna manera, primero los procesos ordenados para encontrar la información económica, la información financiera, y luego los ratios e indicadores de gestión. Hoy en la charla de hoy nos vamos a enfocar acá a la derecha en el flujo de fondos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar básicamente de qué manera conversan ventas con cobranzas, servicios con ventas, compras con servicios, pagos con compras y cobranzas con pagos. Estas conversaciones en términos administrativos, de qué manera la empresa está equilibrada en estos puntos. Entonces, muchas veces en los talleres que damos, los que dábamos presenciales y ahora los virtuales también, preguntamos qué es lo que ven acá. La pregunta de respuesta que muchos dan es una planta de silos, cereales y demás, y nosotros decimos que muchas veces es una buena foto o radiografía de la empresa, donde tengo cada una de las áreas, es un silo en sí misma, que se habla solamente con el gerente general por alguna noria de comunicación. Entonces creemos que esta foto, en mi trabajo con pymes, es muy habitual encontrarlo, donde yo compro, y vos qué haces, no, yo pago, y vos, no, yo vendo, pero no cobro, yo cobro. ¿Sí? Yo hago la logística, entonces empieza a ver, yo produzco. Es como que cada uno está en su mundo y ve su foto y es un especialista en su área. Nosotros creemos que es momento de que las áreas empiecen a conversar y que la gerencia general o el dueño esté metido dentro de esa conversación, porque es quien hoy debe hacer que esto se articule de alguna manera ágil. ¿Sí? Como está la situación, si no cobro es muy difícil que compre porque voy a tener que pagar. Entonces creemos que estas conversaciones deberían estar ocurriendo en la empresa y la primera conclusión que sacamos es no hay tiempo en estos momentos para trabajar en silos. Se están trabajando en silos, martillo, golpes y a sacar el silo porque no hay espacio para este tipo de actividades en la pandemia. Entonces, lo que hablábamos el lunes es esto, ¿no? Que la gestión es tener información y con la información que hacemos, accionamos. Esta es la trilogía de hoy, de la charla de hoy. Cómo gestionamos la información y qué acciones tomamos para que esa información sirva de algo y no sea meramente burocrática. Como recién les decía, vamos a poner foco hoy solamente en el flujo de fondos, porque creemos que es mucho más urgente y más necesario que trabajar sobre el mundo económico. Hoy deberíamos trabajar sobre el flujo de fondos y de qué manera la empresa va superando o va poniendo foco en superar estos primeros estadios de la pandemia o estas caídas tan fuertes del nivel de actividad.
No sé si hay alguna pregunta, Justina, para responder o algo para ver. No, por el momento no. Cualquier ¿No? Bien. pregunta la pueden ir haciendo al chat. Es que la pregunta dónde va a quedar grabado, va a quedar grabado, nosotros la vamos a subir a un canal de YouTube que tenemos y también la vamos a enviar al municipio para que también lo tenga y lo puedan compartir, va a estar disponible. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿qué es el cash flow? Cash flow suena a algo intangible, decimos es una palabra americana. Podríamos preguntar qué es el flujo de fondos, ¿no? Que sería la traducción literal de esta palabra. Cash significa caja, flow significa flujo, es decir, es una corriente de fondos circulando dentro de la empresa. Entonces, si vamos a los libros, agarramos un libro de economía, de finanzas, o googleamos qué es el cash flow, vamos a encontrar algo por el estilo que dice, es la correcta estimación de los ingresos y egresos futuros de la empresa para conocer la posición financiera de la organización y la manera que hará frente a los compromisos futuros. La verdad que creemos que es una buena definición, pero creemos que es de libro. A nosotros nos gusta usar otra, ¿sí? No tan menos cierta, es que quizás esta imagen la grafica. De alguna manera es todo un ecosistema tironeando de los fondos. Es decir, los clientes no queriendo pagar, los proveedores queriendo cobrar, los empleados con sus requerimientos, los gastos de estructura necesitando ser pagados, los estados queriendo cobrar. De alguna manera, creemos que es una tensión permanente entre las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, la rentabilidad, los inventarios y el capital de trabajo. Esto es lo que nosotros vemos en un flujo de fondos. Entonces, en lugar de ir al libro, a nosotros nos gusta más ver esta idea de tensión permanente. ¿Tensión permanente entre qué? Entre los que quieren cobrar, entre lo que tenemos que pagar, entre la rentabilidad, que para ser rentable nos va a exigir fondos, los inventarios. Muchas veces vamos a una pyme y nos muestran los inventarios y mi mirada es, hay de plata inmovilizada. Muy útil, porque no pierde valor, porque le da agilidad a la empresa, porque de alguna manera está capitalizada, pero es dinero que no está girando, sino que está puesto en ese stock. Y también el capital de trabajo, que de alguna manera resume estas 4 o 5 puntos. Ahora, cuando llega el COVID, ¿qué ocurre? El COVID va a potenciar la tensión, y la tensión se va a poner al límite. Al material lo va a estirar de una manera determinada, muy fuerte, porque los que quieren cobrar van a querer cobrar con más fuerza, lo que tenemos que pagar también va a pasar lo mismo, si las cuentas no están por cobrar, el que los tenga que pagar se va a demorar. De alguna manera, esta tensión creemos que se transformó se puso en mayúsculas o se potenció dentro del entorno del coronavirus. Entonces, nuestra experiencia en pymes, no sé si hay alguna pregunta ahí. Canal de YouTube. Luego lo enviamos. Nuestra experiencia en pymes, ¿qué nos muestra? Nos muestra lo siguiente. Nos muestra que hay muchos procesos que están aislados y hay una falta de integralidad en la gestión. Es decir, están los procesos, cada uno tiene su proceso, y nos ha ocurrido que oficina de por medio está el que cobra y el que paga, y nunca se hablan, ¿no? Sí se hablan como personas, pero no en términos laborales, cada uno está en ensimismado. Encontramos un montón de planillas de Excel por todos lados, con información que solamente yo la veo, y que posiblemente a veces no la comparto. Encontramos que ventas vende, compras compra y pagos paga. Y esto es cultural. Cada uno hace su parte del proceso. También vemos cuando muchas pymes nos contratan para hacer el resultado económico, me dicen, Luis, mirá, está muy bien, pero esa palabra, ¿no? Esa no la veo. Esa plata que vos decís que yo gané, no está. ¿Sí? Algunas pymes te dicen, mirá, tenemos que juntar la plata para pagar los sueldos, no tenemos plata para pagar el IVA, el contador nos avisa muy sobre la fecha, los contadores siempre son los que avisan tarde. Después nos encontramos con pagadores seriales, claro, quien tiene que pagar en la empresa, quien tiene que hacer los pagos, en definitiva, su tarea es pagar y que no lo reclamen, con lo cual su negocio, o su business, el negocio del pagador, es lograr pagar en fecha para que nadie le reclame, ¿sí? Y muchas pymes tienen una trayectoria de pagos y de honrar compromisos fabulosa.
así como una empresa grande no se pone colorada en decirte voy a pagar los 60 días, la pyme es una pagadora serial. Siempre pagan fecha, pero para cobrar no tiene esa amabilidad. Entonces eso ocurre, genera tensión en el flujo de fondos y genera tensión en la caja de la empresa, y por eso es que nos falta plata para los sueldos, nos falta plata para el IVA, porque solemos pagar de manera serial, pero para cobrar no tenemos cierta certeza. Cuando preguntamos a cuántos días cobras, te dicen más o menos a 40 días, y cuando lo medimos, esos 40 días se transforman en 50, 55 y hasta 60 días. Por último, muchas pymes, la caja de la empresa es el bolsillo del dueño. El dueño agarra las cobranzas y luego para pagar es plata que no se tiene claro de dónde salió, con lo cual eso hace que sea más complicada la gestión. En el caso de coronavirus, el coronavirus no nos va a permitir, nos va a estresar y quizás es un buen aprendizaje, no nos va a permitir hacer un montón de cosas como esta que estamos viendo acá. Creo que no nos va a permitir ver este tipo de cosas. Vamos a tener que trabajar de una manera distinta porque el estrés que hay en la calle nos va a exigir que trabajemos distinto. Por ejemplo, no hay espacio para un pagador serial si no hay un cobrador serial del otro lado que está trayendo el dinero, porque los fondos son finitos y en un momento se terminan, ¿no? Entonces, ¿preguntas, Justina? Bien, sigamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante tener un cash flow? Entonces, ¿para qué me sirve tener un flujo de caja? Aquí hicimos algunas ventajas y desventajas de no usarlo. La primera ventaja es que me permite poner todo el negocio en una sola herramienta. Es una herramienta en la cual meto todos los procesos. Voy a meter las ventas, voy a meter las compras, voy a meter los cobros, voy a meter los pagos. De esa manera voy a tener todo el negocio dentro del flujo. La desventaja de no usar un flujo de fondos es que cada proceso se va a gestionar de manera independiente sin tener en claro el impacto que tiene sobre el otro proceso. La segunda ventaja es que me va a permitir anticiparme a las situaciones de estrés financiero. Es decir, si me van a faltar fondos y tengo un flujo de fondos planificado, yo voy a poder saber que en 3 semanas voy a necesitar 100.000 pesos. Entonces, de alguna manera, tengo 3 semanas para planificar, adelantar un cobro, patear un pago, generar un aporte, generar un préstamo. ¿Sí? Tengo tiempo para buscar soluciones. La desventaja de no usarlo es desconocer estas situaciones y sufrirlas. Entonces, de repente ocurre que nos pasa mucho en empresas que llegamos y no hay plata en el banco, hay que salir a cubrir, ¿sí? Entonces se pierde el foco, se genera estrés, se generan costos, cuando quizás usando un cash flow yo podría ver que 3 semanas por delante tengo un desafío y ya tengo tiempo de ir planificándolo o ir resolviéndolo. Entonces, el flujo de fondos nos planifica y nos saca de este estrés que se genera con no tener. La tercera ventaja es analizar cuánto me ayuda o aporta cada cliente la generación de fondos, si es que puedo entender, si empiezo a medir los días que cada cliente me paga. Entonces puedo ver qué cliente me está aportando y qué cliente me está consumiendo fondos. Entonces de esa manera puedo prestar atención a esto. En el caso de la desventaja, no tener un flujo de fondos, no estoy viendo quién me debe y quién no me debe, entonces por lo general no puedo medir con exactitud a cuántos días me paga cada cliente, y de alguna manera en esa bolsa todos los gatos son pardos. Siguiendo, la ventaja de tener un flujo de fondos es que puedo encontrar oportunidades de gestionar excedentes de fondos. Hoy el contexto no es del todo favorable para estas cosas, pero luego de esto, van a volver algunas herramientas, como por ejemplo poder colocar en una semana un capital que me va a quedar inmovilizado, y algunas empresas tienen, no sé, un dinero inmovilizado que nunca saben. Por ahí están 10 días con el fondo, la plata en la cuenta, y podría haber generado alguna renta que no está generando. Cuando no tengo flujo de fondos, pienso, no, esa plata que está ahí, en algún momento va a salir, con lo cual la tengo que tener ahí, y vemos empresas que quizás están líquidas, y sin sentido no están permitiendo tomar alguna ventaja o alguna rentabilidad de ahí. Como pusimos acá, las oportunidades son transparentes, no las veo porque no las estoy midiendo. Entonces, como no puedo medir, no voy a poder ver. Y por último, la ventaja del flujo de fondos es que nos transforma en protagonistas de cómo usar nuestros fondos. En cambio, la desventaja de usarlo nos transforma en víctima de situaciones que no controlamos, o no tenemos certidumbre de lo que viene. Entonces, como no tengo certidumbre, siempre soy la víctima que recibe los golpes de ese flujo de fondos. Entonces creemos que desde el punto de vista del liderazgo personal, tomar
una planificación de fondos nos transforma en líderes, nos transforma en protagonistas de esa gestión de fondos. Bien, entonces la pregunta que surgiría acá, que yo me haría es, ¿y el COVID? Bueno, el COVID va a impactar acá, ¿sí? Puede estimular la situación de estrés financiero, con lo cual hace más importante poder identificarlo. Después, creo que es necesario ser protagonista de esta gestión de fondos, nos va a apuntar ahí. Por último, salir del estrés de la falta de fondos y poder tener más claro las decisiones que tengo que tomar, ¿sí? O como vayamos a hacer en los tips, las conversaciones que tengo que tener para poder realizarlas para que el flujo funcione de una manera distinta. Y en el caso de excedente de fondos, entender cuándo voy a tener excedente, por si que tengo que realizar alguna gestión concreta. O quizás no haya pagos para realizar, pero sí quizás haya pagos para adelantar o colocaciones para hacer, o formas de estoquearme, podría trabajar de maneras distintas. Bien, ¿una pregunta? Bien. No, Sigamos. por el momento no. Va. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los impactos del COVID? Y acá voy a hacer bien gráficos. Para eso traje una herramienta que es muy útil, y les recomiendo mirarla, prestar atención. Tiene que ver con el ciclo del dinero y el capital de trabajo. Lo cierto es que el día 1 que una empresa comienza, lo que hacemos es poner plata. Esa plata va a contratar una estructura fija, entonces va a pagar un alquiler, va a contratar personal, va a pagar luz, va a pagar expensas, si es que es un alquiler, va a pagar servicios. Luego va a comprar inventario, sé que trabaja con inventario, va a movilizar dinero en un inventario. Luego va a salir a vender, y hasta ahí todavía los flujos de fondos siguen girando, es como una manguera, un gran túnel por donde la plata se va moviendo y de alguna manera se va consumiendo en cada uno de estos procesos. Último, después voy a tener los costos variables, es que vendí, quizás haya que entregar, quizás haya que prestar un servicio, para finalmente cobrar y hacer que los fondos salgan de este flujo de plata. De alguna manera, este flujo de fondos, este tubo en el cual entra la plata y termina saliendo, no es otra cosa que el flujo de fondos. Y el tiempo en el cual esté esta plata dentro de este tubo es lo que llamamos capital de trabajo, que es de alguna manera el corazón del cash flow. Capital de trabajo, para hacerlo sencillo, es la plata que ustedes necesitan tener para que el negocio funcione. Y sin dudas, hablando con muchos empresarios pymes o emprendedores, incluso comerciantes, la gran duda es ¿con qué plata voy a arrancar de nuevo mi negocio si es que me la consumí? Si tengo un local de ropa y fui vendiendo la ropa, ¿con qué ropa voy a llenar el local para que empezar de nuevo la rueda? Este es el capital de trabajo. Y el impacto del coronavirus creemos que son dos obstrucciones que tuvo este flujo. La primera obstrucción se dio en la cobranza, acá abajo, ¿sí? A ver si llegan a ver ahí mi cursor, acá por acá abajo. Ahí lo que vamos a ver es que de entrada, en abril, lo que hicieron se demoraron todos los pagos. Todo el mundo tomó un consejo que es parate arriba de la caja, se pararon arriba de la caja, no pagaron y generaron una burbuja, porque los fondos quedaron trabados acá y no salían y no llegaban de vuelta a la empresa. Hemos pagado la estructura, hemos pagado los inventarios, hemos pagado las comisiones o la parte de ventas, hemos pagado los costos variables, pero la cobranza no venía. Y eso generó falta de liquidez. Que en el mes de mayo se cobró, pero el impacto más grande, a mi entender, es que tampoco hubo ventas. Entonces, en mayo voy a cobrar, quizás voy a cobrar algo, pero si en abril no vendí bien, o en mayo no vendí bien, en junio voy a tener un faltante de cobranzas. Es decir, que de alguna manera se me llenó de aire la tubería. Entonces, si me preguntás cuál es el impacto más grande del coronavirus, y yo pienso que está acá. Pienso que es este aire que llenó la tubería, ¿sí? Creo que el flujo de fondos que venía girando de manera normal, algunos más rápidos, otros más lentos, pero la pata siempre giraba, algunos concentraban, tenían un tránsito más lento en los inventarios, otro tránsito más lento en las cobranzas, pero de alguna manera el flujo iba girando y por lo general la plata terminaba saliendo. Bueno, hoy la plata se trabó. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar el impacto que tiene el coronavirus y el doble efecto. La caída de cobranzas es una, pero quizás la caída de ventas es más grande, porque eso va a generar caída de ventas
y de cobranzas. Y también va a generar una caída en los costos variables, que también forman parte de una cadena. Entonces, este es quizá de alguna manera el doble impacto que creemos nosotros en MSL que tiene el coronavirus sobre el flujo de fondos. Entonces, baja el nivel de actividad, se atrasan los plazos de pagos y hay una ruptura en la cadena de pagos que se está viendo, o de alguna manera una demora en la cadena de pagos, una falta de seguridad en los documentos de cobranza, los cheques ya no son tan seguros, empiezan a aparecer ciertas herramientas que antes no estaban apareciendo, o ciertas figuras que antes no aparecían. De alguna manera la gestión nuestra es gestionar la incertidumbre, es decir, no tenemos certidumbre de cómo gestionarla, tenemos que gestionar la incertidumbre. Entonces, de alguna manera, esta es la forma que nosotros vemos hoy, nos pareció buena la imagen, es la incertidumbre que vemos. Creemos que la visibilidad, creemos que estamos en un camino con mucha niebla, la visibilidad es muy corta, y que nuestra mirada tiene que ser 4 semanas detalladas más 4 semanas proyectadas. Porque una pyme hoy se tiene que trabajar mientras dure la cuarentena de esta manera. 4 semanas al detalle y 4 semanas proyectadas a partir del detalle de esas 4 semanas anteriores. Es decir, comenzar a trabajar a 2 meses vista. Vemos que hoy, incluso luego de la conferencia de prensa de ayer, no hay cierta certidumbre. Entonces creo que esta es la mirada que debemos tener. 4 semanas a nivel de detalle y 4 semanas proyectadas. Cada lunes incorporamos una semana nueva, detallada, y incorporamos una semana nueva proyectada. Entonces de esta manera siempre tenemos 8 semanas adentro de una herramienta, como vamos a ver ahora en la herramienta que le vamos a presentar. Por último, también tenemos que tener en cuenta a los clientes, a los proveedores y a nuestros empleados, y tenemos que tener una conversación frecuente con ellos. Esto lo veíamos el lunes. Nosotros creemos que la inacción es más costosa que la acción. Si uno no habla con los empleados, realmente está generando que hablen entre ellos o que tengan conversaciones privadas y no que hablen conmigo. Creo que es importante hablar con empleados, es clave hablar con los clientes y es clave hablar con proveedores. Nosotros creemos que ninguno debería trabajar de manera aislada y entre todos deberíamos conversar y salir adelante. Tengo un ejemplo de un cliente que esta semana habló con los empleados para presentarles una propuesta de cómo superar la cuarentena y de alguna manera cómo iba la cantidad de los a trabajar, los pagos y demás. Y los empleados, ellos iban con el prejuicio que los empleados iban a sentir mal, y los empleados les agradecieron por la sinceridad y por el esfuerzo que estaban haciendo y por conversar con ellos de manera honesta y transparente. Entonces creo que es una conversación permanente que tenemos que estar. Quizás me animaría a decir que es la tarea más importante que tenemos que tener hoy. Nuestras conversaciones con clientes, proveedores y empleados. Y esto lo vamos a volcar ahora en el flujo de fondos que vamos a ver. Bien, hecho esta pequeña introducción de cash flow y impacto del COVID, vamos a poner un poco en la herramienta práctica sobre lo que llamamos cash flow operativo. Nosotros cash flow, en nuestra consultora trabajamos 2 tipos de cash flow. Un cash flow planificado, que tiene un horizonte de 12 meses, que vincula el mundo económico y el mundo financiero, que me dice, en los próximos 12 meses de cumplirse las proyecciones de ventas que tenemos en la empresa, cuál va a ser la necesidad de caja que va a tener la empresa y cuál va a ser el capital de trabajo que va a necesitar para cumplir con ese plan de ventas, de compras, de cobros y de pagos. Planificar un año de trabajo es lo que se llama el presupuesto. Esto lo solemos hacer. Creemos que hoy no es la herramienta para gestionar la incertidumbre actual. Tenemos otro que es el cash flow de gestión, el cash flow operativo. Eso tiene foco en el corto plazo, que es semanal, que trabaja con los ingresos y los egresos, y que pone mucho foco en la posición de caja. Es decir, está enfocado en ver cómo está la caja de la empresa y cómo va a estar, como veíamos recién, en las próximas 8 semanas. Es decir, me va a permitir simular cómo voy a cobrar, cómo voy a pagar, cuáles son mis cobranzas, cuáles son mis pagos, y cómo tengo que gestionar esa incertidumbre. Entonces, lo que vamos a poner foco ahora es en este cash flow. El otro creemos que hoy, con el nivel de incertidumbre que hay, no sería útil o sería una pérdida de energía y de foco importante hacerlo. De alguna manera el cash flow es como si fuese un embudo. Ahora vamos a ver que está hecha en Excel. Es un Excel que luego, como les dije, mírenlo bien, lo vamos a poder compartir. El Excel va a cargar con
la posición que tenemos de caja y banco, cuánta plata tenemos al inicio de la semana. Nosotros recomendamos hacerlo los lunes, pero puede hacerlo, cada empresa puede hacerlo de manera distinta. Tenemos clientes que trabajan los fines de semana, por ejemplo, que están vinculados con la gastronomía, que, bueno, no es el caso del COVID, pero lo hacen los viernes para encarar la semana de manera distinta. Ok, puede ser también. Y también va a gestionar los proveedores, ¿sí? Los deudores y los cheques, es decir, quién me debe, a quién le debo y qué cheques tengo yo recibidos y qué cheques emití. Y por otro lado, también va a tener en cuenta sueldos, cajas sociales, impuestos, cajas chicas y otros pagos que haga la empresa de manera recurrente. Entonces, de alguna alquileres, por ejemplo. De alguna manera, todo esto dentro del embudo va a interactuar de alguna manera en el Excel y nos va a generar lo que llamamos el cash flow. ¿Sí? Bien. Esta introducción vamos a pasar a la práctica. Justina, vi que había una pregunta, no sé si quieren hacerla ahora o la hacemos luego. No, en realidad la pregunta que hay es en base a la capacitación que tuvimos el lunes pasado. Mucha gente está preguntando y yo envié el link. Ahí la van a poder ver y ponerse al día. Bien, ahí les compartí también el canal de la consultora, también lo subimos ahí. MCL Consultores es el canal de YouTube. Ponen MCL Consultores, lo encuentran y pueden ver la charla y esta también la vamos a subir ahí también. Ahí la tienen. También por ahí recordarles a todos que a quienes no les haya llegado la invitación al mail, nos dejen su mail, así lo podemos enviar. A quien les haya llegado la invitación no es necesario porque ya lo tenemos registrado. Perfecto, Justina. Bien, hecha la introducción, vamos a pasar a la herramienta, vamos a ir a los bifes, como diríamos. A ver si... Bien. Pues ahí se ve, Justina, mi Excel, mi pantalla. ¿Hola? Sí, lo vemos. Ahí se ve. Se ve perfecto. Bueno, esto es una herramienta, van a ver, esto es una locura. No, van a ver que no. Por ahí a la gente decirle que si lo acercan se puede hacer zoom también, porque por ahí se ve muy chiquitito. Ahí lo agrandé un poquito yo también. Estoy sin lentes, con lo cual también tengo que verlo bien. Bueno, esta es una hoja de informe, ahora vamos a ver cómo llegamos acá. Lo que les quiero mostrar básicamente es acá arriba, van a encontrar cada una de las semanas, empezando los días lunes, nosotros lo pusimos los lunes, pero pueden ponerlo el día que quieran. 1, 8, 15, 22, 29, 6 de julio, 13 de julio y 20 de julio. Esta línea naranja que ven acá separa las 4 primeras semanas y las segundas otras 4. Siempre recomendamos trabajar con 4 semanas, con múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, creo que 16 es mucho, 12 estaría bueno. Es entender, ¿sí? Al poner 4 semanas, de una manera cubrimos el mes y nos entra una nómina, nos entra un pago de IVA, un pago de ingresos brutos, una carga social. Si ponemos 8, entran 2. Nosotros estamos recomendando trabajar con 8, si quieren con 12 también puede ser. 8 queremos un número más general, más manejable. Por otro lado, acá, en esta parte de acá, van a ver que donde está en amarillo, luego se lo vamos a enviar si lo quieren, lo necesiten. Les voy a poner una dirección de correo a la cual nos los pueden pedir. Ahora se los envío. Pueden cargar acá la plata que tienen al inicio del primero, en este caso el 1 de junio. ¿Cuánta plata en efectivo hay? Acá puedo poner 90.000. ¿Y cuánta plata tengo en el banco? El dinero que yo tenga en el banco. ¿Sí? Acá pusimos 215.000. ¿Se entiende? Y ahora van a ver que acá abajo hay distintas hojas sobre cuáles trabajar. Entonces la primera que tenemos son los valores. Acá lo que voy a cargar son los valores que yo recibí. Los cheques, lo que llamamos los cheques en cartera. Los cheques que yo recibí. Acá lo que tengo son los cheques, cuándo los voy a depositar, ¿sí? ¿En qué fecha se van a acreditar? Acá tengo la fecha de acreditación. Acá tengo acá en esta parte de acá tengo los montos. Como ven, el Excel está formulado de manera tal que va a permitir que de acuerdo a la fecha que le pongamos, va a ir entrando en cada una de las fechas el cheque. Yo podría poner, por ejemplo, que lo voy a acreditar, pongamos el 10 de julio. Fíjense cómo se corre de fecha. Acá tengo fechas determinadas que tengo para depositar.
¿Entiende? Esta primera hoja son los cheques que yo tengo en cartera, los cheques que yo tengo recibidos. En la segunda hoja voy a encontrar las deudas, es decir, la gente que me tiene que pagar. O sea, acá tengo la fecha de la factura, el número de comprobante, el cliente que me debe, acá estamos nosotros, MCL, Fredo, ¿sí? ¿Cuánto me deben y en qué fecha yo estimo que me van a pagar? ¿Ven? Yo podría poner, por ejemplo, a ver, esta vamos a ponerla el 9 de mayo, yo estimo que me van a pagar el 8 de junio. ¿Eh? El 8 de junio, estimo que Fredo va a pagar 125.000 pesos a mí. Acá puedo ir cambiando la fecha que yo quiera. Por defecto le pusimos acá una fecha de 30 días, pero lo puedo cambiar a mano y poner la fecha. Y acá tengo, ¿sí?, pedidos recibidos, aún no facturé, pero que estimo que en los 8 meses, en las 8 semanas voy a cobrar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerle acá el 20 de junio, ¿sí? Acá voy poniendo distintas fechas, ¿no? 10 de junio, puedo ir viendo cuando tuve el pedido, los montos, y acá están las fechas en las cuales lo entiendo que se va a pagar esta factura. Entonces acá fíjense cómo directamente el sistema va acá, el Excel va por fórmula, poniéndome la factura para cobrar. ¿Sí? ¿Lo ven? La tercera opción es los proveedores. Acá también me fijo cuándo me hicieron la factura, cuándo vence y cuándo la voy a pagar, ¿no? Entonces acá tengo, fíjense como ven por acá, el Excel me prepara automáticamente las facturas que voy a tener que pagar. Y acá puedo previsionar, es decir, por ejemplo, no sé, el 15 de junio, ¿sí?, tengo esta factura, ¿sí?, voy a hacer esta compra, que le voy a pagar el 15 de julio, el 15 de junio tengo esta, acá puedo pagarla si quiero el 31 de julio. Puedo ir cambiando las fechas y fíjense cómo se va cambiando el Excel de manera automática. Esto me va a permitir a mí ir cargando la deuda que voy a ir teniendo sobre cada uno de los proveedores que voy a generar. De alguna manera, así como en las otras hojas tenía la gente que me iba a pagar, acá tengo a la gente a la que yo le voy a pagar. Acá tengo los cheques emitidos, en la cuarta hoja tengo los cheques emitidos, que pueden ver también, de alguna manera. ¿Cuál fue la fecha de emisión? ¿Cuál fue la fecha de débito? El banco, el número de valor y el importe. Entonces acá tengo todos los cheques que yo emití, en qué fecha se van a debitar, para saber cuándo van a ir entrando en la cuenta y tener previsión de ese pago. ¿Sí? Y por último, tengo una hoja de varios, donde tengo, por ejemplo, acá tengo los sueldos los cargué el 16 de mayo, los tengo que pagar el 3 de junio, y acá como tengo 2 meses, el 3 de julio tengo que pagar esta plata también aquí. Las cargas sociales, también la fecha de pago. El IVA, cuándo vence el IVA. El SICORE, impuesto a las ganancias. Ingresos brutos. Yo voy cargando toda la información que voy teniendo para saber cuándo puedo pagar. El IVA, por ejemplo, si muchos de ustedes están registrados como micro o pequeñas empresas, medianas empresas, lo van a pagar 90 días, con lo cual ya podrían saber en los próximos 3 meses cuánto pagar, con lo cual lo podrían cargar acá. Yo podría cargar acá el 15 de mayo, sé que el 21 de agosto voy a pagar 87.000 pesos de IVA. ¿Entiendes? Yo podría ir cargando tranquilamente lo que vaya que. Lo voy a correr porque me va a romper el flujo, pero lo podría ir cargándolo cuando quiera. Acá, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, otros, y acá pusimos una caja chica de 20.000 pesos de salidas que son semanales. ¿Sí? Entonces yo podría trabajar de esta manera, con una caja chica, que le vamos a poner caja chica, donde va a tener la salida de dinero semanal. Pusimos 20.000, podemos poner el número que quieran. Acá podemos poner 15.000 y se va a cambiar el flujo de fondos. ¿Entiendes? Yo podría ver de esta manera, como recién demostraba, sueldos, cargas sociales, IVA, ICORE, ingresos brutos, caja chica.
Esta es una herramienta que solemos usar mucho y siempre la compartimos porque creemos que mucha gente le es de utilidad. Pero en la cuarentena le hemos agregado una variable más que la hace más interesante. ¿Qué es esta hoja de acá? Ah, perdón, antes de avanzar. Esta hoja que es la que les mostré, es el resumen. Entonces yo acá voy a tener, ¿sí? Voy a saber con cuánto dinero arranco con 200.000 pesos, cuántos valores tengo que depositar en la semana del 1 de junio, cuánta gente me va a pagar, ¿sí? Con lo cual sé que tengo esta disposición de fondos. ¿A quién tengo que pagarle? Tengo que pagar 105.000 pesos de proveedores, tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar algo de impuestos, tengo que pagar el SICORE. Todo esto funciona por fórmulas de acuerdo a lo que cargué en cada una de las hojas que vimos recién. Y de acá tengo 20.000 de caja chica. ¿Ven? Yo podría ver cuántos ingresos tengo. Fíjense que hablamos acá arriba dijimos que teníamos 444.000 de ingresos. Acá tenemos 432.000 de egresos. Es decir, que me van a sobrar 11.000 pesos de esta semana. Entonces, si tenía 305.000 al inicio, ahora tengo 316.000. Y así puedo ir moviendo mes a mes. Semana a semana. Fíjense que la segunda semana, se fijan acá, en la fila esta de acá, un excedente de fondos nuevamente de 166.000 pesos, pero la semana del 15 de junio me empieza a faltar dinero, ¿sí? Si bien todavía tengo fondos, pero empiezo a consumir, y en la semana del 29 de junio me van a faltar 14.000 pesos. Como veíamos hoy en la charla, yo ya sé que dentro de, hoy es 5 de junio, ¿no? Ya sé que dentro de 3 semanas voy a tener un faltante de 14.000 pesos. Entonces tenía que estar pensando de qué manera puedo ir preparando mi gestión para encontrar ese faltante. Entonces lo que le agregamos con la cuarentena, con el COVID, fue esta última hoja acá a la izquierda, que es una hoja de simulación. ¿Saben? Es una hoja. Lo que hace es hacer un grafiquito con cómo funciona la caja. Las líneas azules son las cobranzas, las líneas rojas son los egresos y la línea punteada es la situación de caja. Fíjense que ahí veíamos que nos va a faltar fondos en la semana esta y acá lo estamos viendo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que trajimos? Trajimos una cajita, está acá, la van a ver, ¿la pueden ver? Tiene que ver con las conversaciones que puedo ir teniendo y de qué manera las puedo poner. Se puede ocurrir que mis cobranzas se me corran, estoy cobrando a 30 días, por ejemplo, se me corran a 45 días. Yo puedo cargar acá 45 y ver cómo el flujo de fondos se ve impactado. ¿Lo ven? Entonces, si paso, en lugar de cobrar a 30, paso a cobrar a 45, mi flujo de fondos de estas 8 semanas se va a ver impactado. Solamente de semanas más adelante van a recibir esas cobranzas, pero hoy, fíjense cómo, voy a poner de vuelta 30 acá, fíjense cómo cae. Pongo 15, va a aumentar. Entonces, de esta manera puedo ir viendo qué va a pasar. Yo si quiero jugar, si quiero trabajar uno a uno, puedo entrar a cada una de las filas y poner la fecha concreta y el sistema va a ser mucho más predictivo. Entonces digo, 45 días, yo podría ver qué hago con los pagos. Entonces puedo decir, yo voy a pagar también a 45 días. Fíjense cómo la caja se me sigue descalzando. Muy probablemente sea por el impacto de las 8 semanas. Entonces fíjense que ya tengo un faltante de caja acá el 15 de junio. Sé que me van a faltar 22.000 pesos. Pero también puedo cargar aquí, por ejemplo, la línea de apoyo del gobierno, le puedo poner ATP, el famoso ATP. Podría decir, mira, ya cargué un ATP y estimo que el 15 de junio me entren 145.000 pesos. Entonces fíjense cómo la disponibilidad de fondos cambia y el agujero lo sigo teniendo el 29 de junio en 20.000 pesos. El 6 de julio me van a faltar 270.000 y el 13 de julio me van a faltar 485.000. Yo podría decir, bueno, voy a hacer un poco más los pagos, voy a poner 60, ahí cambia, bueno, 45. ¿Sí? Yo podría ir jugando con eso.
O podría también elegir, decir, voy a diferir el pago de impuestos. Voy a presentar ingresos brutos, IVA y la parte de cargas sociales que puedo y voy a diferir el pago. Entonces puedo poner acá diferir el pago y fíjense cómo el flujo acomoda y me da otra descripción. Y si recibí una ATP, puedo decir que los sueldos voy a pagar la diferencia, entonces voy a pagar el 70% de los salarios. Fíjense cómo la caja se acomoda, o puedo decir voy a pagar el 60%, y puedo ir acomodando la caja. Y fíjense cómo, de alguna manera, la herramienta me va a ir llevando a cambiar el flujo de fondos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo con esta cajita de conversaciones, de inputs, podemos ir jugando y cambiando y entendiendo de qué manera puedo ir cambiando esto. Y lo más interesante aún es que cada lunes, ¿sí? cuando sea el 8 de junio, yo voy a entrar acá y voy a poner 8 de junio, y fíjense cómo se corren todas las fechas. La simulación también va a cambiar. La cobranza que venía atrasada se acomodó, entonces fíjense cómo voy cambiando la fecha en cada una de las semanas. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta para jugar, es una herramienta para ir sacando fotos de manera periódica. ¿Bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta por el tema, alguna consulta. No, por el momento preguntas no hay. ¿Se escucha así, no? Sí, se escucha bien. ¿Hola? ¿Me escuchás? Preguntas por ahora no hay en el ¿Hola, chat. me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchás? Hola, hola, hola. Bien. ¿Ahora me escuchan? Ah, perfecto. Okay. ¿Sí? Bien, no tenía respuestas. Bien. Bien. Hecha está presentada la herramienta, vamos a pasar a la hoja de ruta o cierre, que es el final de la actividad. Entonces, acá le preparamos una hoja de ruta para que se puedan llevar y aplicarla hoy mismo. Que la puedan aplicar, aplicar esta noche o mañana sábado, levantarme y empezar a pimponear. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, listear los cheques que emití. Si emití cheques, hacer una emisión de los cheques que tengo emitidos. Segundo, fijarme qué cheque tengo yo para cobrar o para depositar. Tercero, ver los proveedores, sueldos, impuestos, identificar los compromisos que tengo y ponerle fecha y monto y cargarlos en la herramienta. Cuarto, identificar las cuentas por cobrar. Es decir, entender cuándo voy a cobrar. Y acá hay una atención, cuidado con las retenciones impositivas. No poner el monto de la factura, sino poner el monto real que voy a cobrar. Acá estamos en el mundo financiero, en el mundo de los cobros y de los pagos. Si algún cliente me retiene un impuesto, eso para mí no es cobranza. Es un impuesto que voy a pagar menos en el futuro, pero hoy es la plata que va a entrar, es flujo de fondos. Es la plata que ingresa a mis cuentas, a mi caja, o el valor que recibo. Por último, consolidar todo esto dentro de una herramienta, que es este Excel que tenemos disponible. Y una vez que tengo todo esto cargado, empezar a jugar con los escenarios, empezar a cambiar los escenarios, empezar a ver qué es lo que va ocurriendo en cada uno y de qué manera me va impactando y qué conversaciones tengo que abrir en cada uno de los escenarios. Por último, algo que también vimos el lunes, nosotros recomendamos trabajar de esta manera. Trabajamos planificar, trabajar sobre la herramienta de simular escenarios, ajustar semanalmente, luego diseñar acciones para hacer, porque esto que pusimos en el Excel tengo una mala noticia, el Excel soporta todo. O sea, de alguna manera cargar la información que necesitamos para que el Excel se cumpla, necesita una conversación detrás, una acción, y entender quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Después, poner foco en la ejecución, ejecutar esas tareas, y hay que tener cuidado en el procedimiento de delegación. Es decir, dijimos que la tarea más importante era conversar con los clientes, proveedores y empleados. Bueno, esa es una tarea difícil de delegar. Muy probablemente tengamos que hacerla nosotros o alguien de nuestra confianza. Y por último, feedback. Al cierre de la semana, jueves a la tarde, viernes a la mañana, sábado a la mañana, frenar, qué aprendimos en la semana, corregir e incorporar nuevas acciones para el resto de
de la semana o la semana siguiente, y así ir permanentemente girando. Planifico, diseño, ejecuto, corrijo. Planifico, diseño, ejecuto, corrijo. Planifico, diseño, ejecuto, corrijo. Esa es el consejo que nosotros damos, y creemos que esta rueda debería girar de manera semanal, porque los cambios en el contexto nos obligan a que lo vayamos haciendo de esa manera. Entonces, esto tenemos cerrando la charla. Nos pareció útil esta nube de palabras. Muchas veces uno dice flujo de fondos. Bueno, el flujo de fondos es una herramienta donde se concentra todo esto, ¿no? Se concentra el inventario, las tasas de interés, los plazos de pago, las liquidez, las cobranzas. ¿Sí? Todo esto está aquí unido, las cargas sociales, ¿sí? Dentro del flujo de fondos. El flujo de fondos es una herramienta que concentra todos estos temas de manera unificada. Entonces, para avanzar, les invitamos, acá les dejamos una dirección que es cashflow@mslconsultores.com.ar. Se nos escriben a esa dirección, nos ocuparemos de enviarles el Excel para que lo puedan tener. Como habrán visto, lo que hacen es borran la información que nosotros les pusimos y cargan la suya, y la herramienta va a funcionar de manera automática. Le pusimos algunas claves para que no se rompan las fórmulas, pero si alguno se anima a tocar las fórmulas, le podemos mandar la clave también. Es una herramienta que creemos que es muy útil y es muy interesante, con lo cual los invitamos a escribirnos a esta dirección, cashflow@mslconsultores.com.ar, y les enviamos el flujo de fondos, y si necesitan la presentación también les enviamos la presentación. Para lo que lo necesiten, nos escriben ahí. Entonces, voy a abrir espacio a preguntas. Justina, no sé si hay alguna pregunta concreta de alguien que necesite. No, preguntas Gracias, no hay. Mirna Mariana, dice que le gustó la aplicación, así que bueno, me alegro mucho. Si puedo ayudar en algo, como siempre, disponible. Lo mismo para Katy o para todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Nacho, Justina, alguien que tenga alguna consulta para hacernos. No, consultas no hay, lo que sí hay algunos participantes que se les han conectado y intentan volver a ingresar. Ya finalizando, bueno, recordarles que les vamos a mandar a los mails que nosotros tenemos registrado esta charla, esta capacitación. Me preguntan que por hice, y bueno, por la dirección, ahí se las envío. Gracias, Nora. Gracias, Katy, lo que necesiten. Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Con esto terminamos. Acá les dejo un poco los datos de contacto, lo que necesiten. Por supuesto que aquí estamos disponibles. Y bueno, Nacho, no sé si estás por ahí, o Justina, quieren hacer un cierre. Les quería agradecer nuevamente la oportunidad. Creo que hemos cumplido con el horario. Nos pusimos 1 hora y arrancamos 8:10 o 9:10 y estamos perfecto. Muchas gracias para todos por los comentarios. Realmente nos alegra mucho que les haya seguido. Patricia, escribinos que te lo enviamos sin problemas, todo lo que necesiten. Estamos más que disponibles, así que bueno. No sé, Justina, si querés cerrar con algo, o Nacho, el que esté disponible, lo hacemos. Y si no, damos un cierre a la charla. Gracias a todos por los comentarios. Nacho. Sí, nos preguntan por la próxima charla va a ser sobre conversaciones, cómo conversar con el ecosistema. Ahí vamos a tener algunas herramientas más soft, no tan duras como un flujo de fondos, y más enfocadas en la forma de conversar con clientes, con proveedores, y cómo estructurar pedidos, cómo estructurar ofertas. Sí, tiene que ver más con el mundo conversacional que con el mundo de la gestión de los fondos. Va a ser una mirada distinta, pero por supuesto muy, muy, muy complementaria con lo de recién. Así que bueno, les agradezco a todos y quedamos en contactos. El canal nuestro, para que si alguien quiere verlo, voy a poner acá el nombre. Está dentro de YouTube. Entiendo que la Secretaría de Capacitación de Empleo también lo sube a su video, a su canal, con lo cual también lo pueden ver ahí. Importante que lo vean. Si consideran que a alguien les puede ser útil, compártanlo. Creo que estamos en momentos de mostrar altruismo y de trabajar de manera coordinada y de trabajar de manera solidaria. La salida es entre todos, no es de cada uno. Así que bueno, gracias a todos y seguimos en contacto. Que tengan un buen fin de semana y gracias por su atención. Sí, por ahí decirles a todos que en nuestra página